Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Alberto Vázquez Torres. Mi matrícula es 2100747. Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Módulo Derecho Procesal Penal. Reto 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Fecha de elaboración: viernes 12 de enero del 2024. Asesor maestro Marco Eduardo Padilla Martínez. Ok. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Ok. El autor se refiere a que se difundieron desde la periferia porque todo inició desde países en desarrollo. En este caso, los países periféricos son los países en desarrollo. Los países centrales son los países desarrollados. Entonces, se refiere a eso porque los que iniciaron esto fueron una red de activistas, eran abogados de Latinoamérica y ellos fueron los que incentivaron el desarrollo de esta reforma. Eh, Tan solo uno de los países que empezaron con esto fue Argentina. Argentina empezó más o menos en el año 91. Eh, México inició hasta el 2008, 20 años después. Se tardó muchísimo. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando dices desde la periferia, eh, México se vio influenciado, por ejemplo, de la periferia a la periferia. O sea, de un país en desarrollo a otro en desarrollo. Entonces, a eso se refiere el autor cuando dice que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Ok, el sistema inquisitivo se refería, era un sistema lento. El juez tenía mucho poder y el- la fiscalía prácticamente no existía o no tenía poder. Eh, el acusado no tenía derechos prácticamente ante la policía. La víctima no tenía mucho este, rol en el proceso. Eh, Como dije, el proceso era demasiado largo. El proceso era escrito. Había una tasa delictiva muy larga en todos los países. Eh, Había muchas personas en prisión preventiva. eh, Algo que pues no debería de haber sido. Por ejemplo, en el sistema acusatorio es todo lo contrario. En el sistema acusatorio estamos hablando de que pues, es un mejor debido proceso. El fiscal tiene más participación en la investigación. eh, el juez no tiene tanto poder como en el anterior. La víctima tiene más, puede acceder más al juicio. El, el acusado tiene más derechos ante la policía. Se le respetan sus derechos humanos. Tiene más derechos procesales. Tan solo puede eh, pueden utilizar un mecanismo alternativo de solución de, de conflictos. O sea, tienen otras más cosas. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en la América Latina? Ok, bueno, los actores internacionales, como dije, son los abogados que pertenecían a América Latina. Ellos hicieron un grupo. eh, Ellos iniciaron con el desarrollo o con una base de este sistema de reformas penales. Ellos, pues su trabajo fue influenciar a las personas que tenían que
que hacerlo. Pues en sus países, en varios países de Latinoamérica, pues les implementaron, hicieron estudios, les hicieron ver todos los problemas que tenía el sistema inquisitivo, como ya mencioné, pues falta de videoproceso, personas en prisión preventiva durante mucho tiempo, y luego a lo mejor eran personas inocentes, pues el fiscal que no podía participar mucho en, en lo que era la investigación, no sé, la víctima no participaba en el proceso, el acusado no se le respetaban muchos de los derechos humanos, no tenía muchos derechos ante la policía. eh, Les explicaron todo eso los actores internacionales. Es como ellos fueron argumentando y fueron convenciendo a los demás países, incluyendo a Estados Unidos, eh, de que pues en América Latina si se hacía esto iba a bajar el sistema, iban a bajar los delitos. Entonces, fue la manera en que influyeron. Incluso cuando fueron convenciendo a los países. Por ejemplo, Argentina fue el que inició. Él inició en el 91. eh, México hasta 20 años después, en el año 2008. Eh, pero ya desde antes de México, ya muchos países ya lo habían adoptado. México lo hizo prácticamente por un efecto cascada, ya porque todos los países hicieron un tipo de presión grupal, y por eso México lo adoptó, y aparte pues que vio que sí funcionaba en los demás países. Entonces fue la manera en que los actores internacionales influyeron en la formación y expansión de activistas y reformadores en América Latina. Cierre. Opinión en la que indiques la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. Prácticamente casi se puede decir que es una copia o se parece mucho. Lo de aquí en México también se tiene, así como en el texto de Langer, que habla del debido proceso, y habla de que pues en el sistema inquisitivo todos los problemas que se tenían, también los tenía México. México tenía los mismos problemas, tenía la corrupción, tenía un proceso muy largo, el proceso era escrito. eh, México tenía los problemas de la prisión preventiva, que era irrazonablemente larga, y pues también en los demás países de América Latina lo sufrían. Entonces, ese es el parecido que tiene el texto del Ángel con la Constitución en materia de seguridad pública y justicia penal en México. Tan solo, también aquí en México se tiene pues el debido proceso, se le dan los derechos al imputado ante la policía, se le da más rol a la víctima, el Ministerio Fiscal tiene más, eh, puede participar más en la investigación. O sea, todo eso que estoy mencionando se parece mucho al texto de Langer, a lo que se menciona en el texto de Langer. Son cosas muy parecidas, por eso se parece muchísimo en ese aspecto. No encuentro muchas diferencias. En realidad, México se basó en todo lo que hicieron los demás países. Entonces, pues nada más lo que hizo fue adaptarlo. Entonces, por eso se aparece el texto del Ángel con, lo, con la reforma de aquí de México. Y también que, pues, como mencioné, México es un país periférico, porque se ve influenciado de un país periférico a otro periférico. Un país en desarrollo a otro en desarrollo. Por mi parte, sería todo. Buenas tardes.